Ok, bueno, entonces les voy a compartir la pantalla para empezar con la clase. Y lo que vamos a ver hoy es la división, la división de un segmento en una razón dada. Bueno, entonces, lo primero que hay que entender es la parte del lenguaje. Recuerden que el lenguaje, el español, la lengua materna, va ligada directamente a la interpretación en mate. No es propiamente un lenguaje matemático, no existe el lenguaje matemático, pero lo que sí existe es la interpretación de acuerdo a las definiciones y los conceptos que conozco. Entonces, cuando a mí me están hablando de una división, acuérdense que división es una instrucción que quiere decir repartir. Entonces aquí estoy repartiendo o estoy cortando. ¿Qué es lo que voy a cortar? Pues voy a cortar un segmento. Sabemos que el segmento es un pedazo de recta que está delimitado por dos puntos donde se incluyen los dos extremos. Y cuando me Profesor, dicen, dime, es que mi computadora se está quedando sin pila y me voy a conectar desde la de mi mamá. ¿Me podría dar el acceso, de favor? si está bien, ahorita que escuche la señal, Gracias. el sonidito te lo mando. Bueno, y luego aquí dice que es una razón dada. Entonces, esta razón, básicamente la palabra razón, hace referencia a una relación. Y esa relación va a estar determinada a través de una fracción, o más bien a una igualdad de fracciones. A una igualdad, de fracciones. Entonces, lo primero que hay que entender es que básicamente lo que voy a hacer es que tengo un segmento, lo voy a partir en pedacitos y va a estar expresado a través de una relación que se basa en las fracciones. Entonces, la parte importante de este tema es que entiendan que la fórmula depende de esta relación, de esta división del segmento. Por lo tanto, no importa dónde esté ubicado en el plano cartesiano, de todas maneras el cálculo de la fórmula es la misma, es independiente del plano cartesiano. Entonces, ahorita no voy a dibujar el plano cartesiano porque no importa dónde esté ubicado, solamente voy a dibujar el segmento y voy a decir que aquí tengo un punto de coordenadas C, que aquí tengo un punto de coordenadas D y que tengo un segmento. Y que este segmento lo voy a dividir en 5 partes. Entonces, si lo divido en 5 partes, aquí voy a hacer un corte, aquí voy a hacer otro, aquí voy a hacer otro y aquí voy a hacer otro. Si ustedes se dan cuenta, únicamente utilicé 4 cortes para que se genere una parte, para que se generen 2 partes, 3 partes, 4 partes y 5 partes. Entonces se generan 5 partes utilizando nada más 4 cortes, lo cual es curioso, pero pues no es como que importante ahorita, ¿no? Entonces, debido a que hice esos cortes y que ya dividí en 5 partes, entonces surgen nuevos puntos. Vamos a ponerle nombre a este punto. Vamos a decirle que se llama punto, que se llama punto F, este se llama punto G y este de por aquí se llama punto H. Entonces, independientemente de dónde esté ubicado en el plano cartesiano, el cálculo de la fórmula inicial, va a depender de lo que yo vea solamente en el segmento y en las divisiones. Entonces, vamos a hacerlo aquí para, el punto C. Entonces, para el punto C, voy a escribir la igualdad, voy a escribir la relación. Entonces, si yo estoy, no puede ser el punto C es el extremo, disculpen, me equivoqué. Vamos a hacerlo para el punto E. Para el punto E, entonces la relación de fracciones, la igualdad de fracciones, yo la voy a escribir como la distancia que hay de C al punto E dividida entre la distancia que hay del punto C con respecto al final, que es el punto D. Las relaciones, las razones, siempre van a ser de la parte intermedia
a la parte final. Y lo que deben de tener mucho cuidado es que debe de ser con respecto al mismo punto. Siempre deben iniciar en el mismo punto. Del punto a donde se hace el corte y del punto hasta el final. Entonces, esto que estoy escribiendo aquí es la Profe, razón. disculpe. Dime. Dice mi compañera que si la deja entrar. Ok, ahí voy. Dejen de compartir pantalla. Voy a dejar de Gracias. compartir pantalla. Gracias a ti. Y ya entró una. Y ya entró otra. Ok. Ya no hay más. Volvemos a compartir pantalla. Ya deben de estar volviendo a ver la pantalla que tenía hace ratito. Y entonces, de lo que acabo de mostrar, lo que va a ocurrir es que va a ser la distancia de la C a la E, que si ustedes se dan cuenta es un salto de rana, es un brinco. Por lo tanto aquí tengo una distancia que es 1 y la divido entre la distancia de C a D, que si se dan cuenta es un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos, 5 saltos. Si ustedes se dan cuenta, no estoy calculando propiamente una distancia, sino estoy viendo la relación de los pedacitos y esas van a ser mi razón. Esa va a ser la relación de distancias sin considerar exactamente cuánto mide de aquí a acá. Acuérdense que hay una fórmula que dice que la distancia es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de una diferencia de ordenadas y una diferencia de abscisas. Pero aquí no me importa eso. Maestro. Dime. Una duda, no subió teoría en la semana 2, ¿verdad? No subí porque son nada más 2 fórmulas. Y la fórmula, bueno, esto que te estoy explicando, es más fácil que se los vaya diciendo y me vayan preguntando que tratarlo de explicar porque sería como que más complejo. Por eso nada más como son 2 fórmulas y esta parte es la importante pues, la que te estoy explicando. No prefiero que me digan sus dudas si están entendiendo lo que les estoy explicando a escribirles una fórmula que no es fórmula pues, porque es una deducción de lo que están viendo en la figura. ¿Sale bien? Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues puede ocurrir que para el mismo punto D yo puedo tener otra relación, puedo tener otra fórmula. Sin embargo, es la misma y es la misma que me sirve para hacer el cálculo de el punto. Entonces vamos a borrar estas, solamente era para de referencia. La otra es que ustedes escriban para el mismo punto E, que ahora ustedes hagan la distancia comenzando con D, o sea, estoy comenzando con el otro extremo y llegando a la E con respecto a la distancia que hay desde el otro extremo, que es D, hasta el final, que sería C. Y entonces esta fórmula va a obedecer a que de la D a la E hay un salto, hay un salto, hay 2 saltos, hay 3 saltos y hay 4 saltos. Aquí tengo 4 saltos, una distancia de 4 saltos de rana. Y acá, con lo que respecta a la otra, partiendo de D para llegar a C, pues es 1, es 2, es 3, es 4 y es 5. Por lo tanto, aquí la fórmula que yo tendría sería 1/5 si estoy partiendo del punto C, o 4/5 si estoy partiendo del punto D. Recuerden que siempre es el pedacito con respecto al total. Se pudiera también hacer al revés, pero ya sería un poquito más complicado meterle más información. Solamente es el pedacito entre el total, ¿no? Esa relación, esa va a ser la razón que yo voy a estar utilizando como fórmula para hacer el cálculo de la abscisa y de la ordenada. Vamos a poner otro ejemplo. En lugar de irme con el punto E, ahora lo voy a hacer para el punto G. Entonces, para el punto G, yo voy a hacer lo mismo. Puedo calcular la razón que me va a utilizar, que me va a servir para obtener la fórmula, partiendo ya sea de la izquierda o partiendo de la derecha. Entonces, aquí yo tendría que la distancia desde el punto C hasta el punto G con respecto a la distancia del punto C al punto D, voy a ver cuántos saltos hay. Entonces desde C hasta G, acuérdense que debo de partir o los dos de la izquierda o los dos de la derecha. Entonces aquí hay un salto, 2 saltos, 3 saltos.
Por lo tanto, aquí me llevo una relación de 3 con respecto al completo, que pues ustedes se dan cuenta va a ser un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos y 5 saltos. Entonces aquí es 3 quintos. Para calcular el punto G, ahorita lo que estamos viendo es el cálculo de la razón y posteriormente ya les voy a mostrar cómo es que hago el cálculo de las abscisas y el cálculo de las ordenadas. Pero todo eso obedece a esta primera parte, que es la fórmula. Esto que están viendo es una fórmula, aunque no parezca, ¿no? Bueno, entonces la otra es que en lugar de partir del punto C, yo partiera del punto D. Entonces yo puedo calcular la distancia del punto D al punto G con respecto a la distancia del punto D, que es el inicio, al punto C, que es el final. Entonces, en lugar de poner esos saltitos que acabo de dibujar ahorita, lo que voy a hacer es que a partir de D, me voy de D hasta el punto que estoy ahora calculando, que es el G, y entonces tengo un salto, tengo 2 saltos, aquí son 2 saltos, y del punto D al punto C, pues es un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos y 5 saltos. Entonces la razón es de 2 quintos. Vuelvo a repetir, propiamente las distancias, sino lo que estoy calculando es qué relación de saltos, de acuerdo a la división que tuvo el segmento, para poder obtener la fórmula, para poder obtener la razón, y de ahí calcular las coordenadas de los puntos. ¿Alguna duda en el cálculo de la fórmula, en el cálculo de la razón? Ya saben que si tienen dudas, abran nada más el micrófono. Para poder empezar a calcular, podemos empezar desde el punto C o el punto B. Ajá, de cualquier extremo, del extremo izquierdo, del extremo derecho. Pero siempre van a ser las dos distancias del lado izquierdo o las dos distancias del lado derecho. Porque si tú revuelves una del izquierdo con otra del derecho, ya no te va a dar el resultado. Tiene que ser una razón, tiene que ser una fracción con respecto al mismo inicio, o sea, con respecto a la misma referencia. Esa es la situación que hay que cuidar, ¿no? ¿Sale bien? Y maestro, una duda. Dime. En la tarea usted va a poner la distancia que tenemos que calcular. En el ejercicio, sí. En el ejercicio yo te pongo cuál es el punto que tienes que calcular. En el enunciado del ejercicio te pongo cuál es el punto que debes de calcular y también te voy a poner las coordenadas, que es lo que ahorita vamos a hacer. Entonces eso ya va a venir en el enunciado y lo que les voy a mostrar es cómo puede expresarse ese enunciado, que sería ahí la otra parte de la interpretación en geometría, ¿no? ¿Sale bien? Ok, bueno. Entonces, vámonos a un ejercicio. Si ya me entendieron el cálculo de la fórmula, que es muy simple, pero a la vez es de mucho cuidado, porque si no, de aquí depende que el ejercicio esté bien o esté mal. Vamos a hacer el ejercicio 1. Y entonces vamos a escribir, calcula los puntos que dividen al segmento A, que dividen al segmento AB en 3 partes, con el punto A de coordenadas menos 7, menos 1 y el punto B de coordenadas 4,3. Bueno, entonces ya saben que para todos los ejercicios lo primero que hago es el bosquejo, es el esquema. Entonces trazo mi eje de las ordenadas, trazo mi eje de las abscisas, le ponemos flechita para que sepamos que son los ejes. El primer punto está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 1. Ahí puedo ubicar al punto A. Aquí está el punto A. Luego me voy al punto B. El punto B es en 4,3. Entonces aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. Ya puedo ubicar al punto B. Por aquí está el punto B. Sabemos que ese es el segmento. Y lo que me están diciendo es que esté dividido en 3 partes. Entonces, aquí hay una parte, aquí hay otra parte. Fíjense cómo las utilicé 2 divisiones y con eso ya está dividido en 3 partes. Y eso implica entonces que aquí surge un punto, vamos a llamarle punto C.
y aquí surge otro punto que vamos a llamarle punto D. Entonces lo que me están pidiendo precisamente son las coordenadas de esos puntos. Acuérdense que puede ser en 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, en las partes que quieran, ¿no? Y la idea es calcular los puntos de acuerdo a la fórmula que acabamos de entender. Entonces, lo primero que voy a hacer, pues obviamente es escribir la fórmula. Para escribir la fórmula, vámonos primero para C, la fórmula que voy a utilizar para el punto C. Y entonces puedo hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Vamos a hacerlo ahorita de izquierda a derecha. Eso quiere decir que voy a tener una distancia que va a ser de A al punto C, de izquierda a derecha, dividida entre la distancia del inicio hasta el final, el pedacito entre el completo. Y si ustedes observan, al hacer yo los saltitos de rana, pues resulta que la distancia que yo tengo de A a C es 1 dividido entre la distancia de AB, que es 1, que es 2 y que es 3. Y entonces lo que acabo de escribir es la fórmula propiamente para calcular el punto C, y que eso se basa en una proporción, o sea, se basa en el dibujo. Una vez que ya tengo la fórmula, lo que voy a hacer va a ser la sustitución. Y esa sustitución la voy a hacer para las abscisas, porque voy a calcular de manera separada las abscisas y las ordenadas. Por lo tanto, si voy a calcularlo para las abscisas, resulta que hay que llevar el mismo orden. Primero va a ser la abscisa de la A, que le voy a restar la abscisa de la C, y lo voy a dividir entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. Acuérdense que siempre que voy a calcular distancias es una menos otra. Ya habíamos hecho el acuerdo que para que no tengamos problemas, siempre escribimos la primera y luego la segunda. Y eso va a ser igual a 1/3, que fue lo que yo obtuve en mi figura, lo que yo obtuve en mi razón, que esa fue la fórmula. Bueno, ya que hice la sustitución en la abscisa, ahora voy a hacer la sustitución numérica. Y la sustitución numérica es que voy a buscar la abscisa de la A, que es un -7. A ese le voy a restar la abscisa de la C, que si se dan cuenta no la conozco porque son los puntos que voy a conocer. Por lo tanto le puedo dejar que ese es X. Y la divido entre la abscisa de la A, que es un -7, menos la abscisa de la B, que es un 4. Y que ese sí lo conozco porque es la coordenada del otro punto, que es el extremo. Y eso va a ser 1/3. Una vez que ya hice eso, pues ya sabemos que después de la sustitución, siempre lo que vamos a estar haciendo van a ser operaciones, solamente teniendo en cuenta que las operaciones se basan en la jerarquía de operaciones. Por lo tanto, aquí les voy a platicar el error más común que tienen sus compañeros de otros semestres o que han tenido, es que como se quedan con la idea errónea de cancelar, lo primero que quieren hacer es cancelar este -7 con este -7, lo cual es un error debido a que primeramente no existe la cancelación. La ley de la cancelación no existe, aunque haya varios libros que la digan, no existe la ley de la cancelación porque no está definida en términos algebraicos y todos los términos se tienen que basar en el álgebra. Aquí lo que ocurre es que esta raya de fracción es un paréntesis, y al ser un paréntesis me está diciendo que las primeras operaciones que debo de hacer es la resta en el numerador y la resta en el denominador. En el numerador yo me doy cuenta que no hay resta porque no son términos semejantes, entonces debo de escribir el -7 menos la x. Y en el denominador, como los dos números son del mismo signo, se utiliza la ley de la suma, se hace la suma de los dos números, que es 11, y se deja el signo de los dos, que es el negativo. Entonces, por jerarquía de operaciones, aquí no puedo dividir el 7 y el 7, porque primero debo de hacer la resta, y si ya puedo hacer la resta, entonces tendría que hacer la división. En este caso, si se dan cuenta, no puedo hacer la división, porque no se puede dividir este entre este, y simplemente escribo que aquí hay 1/3. Entonces ahí tengan mucho cuidado porque la mayoría de sus compañeros, para que se den una idea, por estadísticas, la cantidad de personas que reprueba geometría analítica es prácticamente la misma que reprobó geometría y trigonometría. Pero en geometría y trigonometría era porque tenían un grado de complejidad que era geometría euclidiana. Pero aquí no es que tenga grado de complejidad, sino que simplemente hay muchos conceptos de álgebra que los tienen mal ubicados y por eso cometen muchas imprecisiones, pero es debido a la falla en sus conceptos. Por eso desde
el primer día de clase, el primer día que los vi, pues ya en Classroom tenían todos los conceptos de álgebra que les van a servir precisamente para aplicar adecuadamente cada uno de esos términos, de esos conceptos, perdón, y hacer adecuadamente el procedimiento. Bueno, una vez que ya hice la operación, dime, Profesor, dime, una pregunta. dime. Entonces, cuando no podamos resolver la operación, le vamos a poner el resultado que nos marca desde un inicio. Queda igual. Te voy a poner aquí un ejemplo. Haz de cuenta que aquí tuvieras un 3 menos x dividido entre un 3 menos y, igual a un tercio, para considerar el mismo que tengo, ¿no? Entonces, si te das cuenta aquí, como que te gana la tentación de querer cancelar 3 con 3, ¿no? Pero como no existe la cancelación, yo tendría que hacer la resta, pero la resta no se puede hacer, y la resta de abajo tampoco se puede hacer. Como no se puede hacer, entonces no puedes hacer operaciones, y lo que seguiría entonces son las operaciones inversas. Pero no haces ninguna cancelación, simplemente lo dejas igual y empiezas al siguiente concepto, que es operaciones inversas. Acuérdate que una operación es una instrucción. La instrucción de sumar es agregar, la de restar es quitar, la de dividir es repartir, la de la potencia es multiplicar la base tantas veces como indica el exponente, etc. Entonces, si no puedes hacer ninguna operación, ningún concepto que ya está dado, entonces nos vamos al siguiente concepto, que son operaciones inversas. ¿Sale bien? Ok, bueno. Entonces, una vez que ya hice las operaciones, que solamente fue la operación en el denominador, como ya no puedo hacer operaciones, entonces decido que voy a hacer operaciones inversas. Acuérdense que la operación inversa es ver que en el miembro izquierdo hay una división. Debido a que hay una división, este menos 11 va a multiplicar al miembro derecho, y al que multiplica específicamente es al numerador. Por lo tanto, si yo hago la multiplicación del denominador por el numerador, menos 11 por 1 me queda menos 11, y hago lo mismo con la otra operación que está en el lado derecho. Aquí en el lado derecho también hay una división, que el 3 es el que está dividiendo, por lo tanto este 3 va a multiplicar al numerador del miembro izquierdo. Ahí se aplica también la propiedad distributiva. Acuérdense que la multiplicación se distribuye sobre todos los minuendos o sustraendos o sumandos que tenga en el numerador, y me queda que este 3 por este menos 7 es un menos 21, y que este 3 por este menos x es un menos 3x, y con eso ya realicé la operación inversa. En algunos textos manejan la palabra productos cruzados, pero el producto cruzado tampoco está definido, tampoco existe. El producto cruzado es una manera de tratar de dar una explicación a lo que no entienden. Entonces solamente entienden que hay una división y la operación inversa es la multiplicación. Teniendo bien los conceptos, van a dar cuenta que no va a haber muchas complicaciones. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo otra vez otra operación que es una resta. No se puede realizar porque no son términos semejantes, entonces voy a la operación inversa. Ahora bien, hay dos restas, debo de decidir cuál hacer. Si ustedes observan, en el miembro derecho yo tengo un número, por lo tanto la operación inversa, para que se pueda realizar la suma de términos semejantes, es considerar esta resta, no la del 3x, sino me voy con la del menos 21, porque la operación inversa, la resta es la suma, y eso quiere decir que le voy a sumar 21 al miembro derecho, y por lo tanto, al hacer la suma, resulta que son signos diferentes, porque este va a ser positivo y este negativo. Se aplica la ley de la resta, eso quiere decir que se restan. La resta es 10 y se deja el signo del mayor, que en este caso va a ser la del más. Al ser la operación inversa, queda el signo más, y el menos 3x queda idéntico, porque ahí no se hizo ninguna operación. Por último, como no puedo multiplicar el menos 3 por la x, otra vez voy a hacer una operación inversa, y al hacer la operación inversa, este menos 3 que está multiplicando va a dividir al 10. El 10 va a ser dividido por el menos 3, y ese va a ser el resultado de mi abscisa. Con eso ya tengo que el punto C va a tener una abscisa que está en menos 10 tercios. Y menos 10 tercios es como 3 punto y cachito. Y si se dan cuenta por la ubicación, menos 1, menos 2, menos 3, pues sí como que coincide con lo que estoy viendo aquí en la figura. Obviamente mi figura no es exacta, solamente es un esquema. No tengo cuadrícula también para no hacerlo más exacto, pero más o menos me da que la ubicación es la que yo estaba esperando. Si me hubiera dado una abscisa 8, o sea del lado derecho, pues es indicio que me equivoqué en alguna operación, en alguna operación inversa, o en la aplicación de un concepto. Entonces es una manera adecuada para poder
hacer los cálculos, ¿no? Para poder confirmar mis cálculos. Bueno, una vez que ya lo hice para las abscisas, voy a hacer lo mismo, pero para las ordenadas. Entonces, repito la fórmula, solamente para que la tenga aquí más a la vista. Y la fórmula para el punto C, recordemos que fue la distancia de AC entre la distancia de AB, y eso me dio por resultado 1/3. Y entonces, ahora voy a hacer la sustitución, pero la sustitución va a ser para las ordenadas, porque ya lo hice con las abscisas, y aquí lo voy a hacer con las ordenadas. Si se dan cuenta, al ser el mismo procedimiento, tanto en las ordenadas como en las abscisas, solamente es una ecuación de primer grado, que son operaciones y operaciones inversas, y eso hace que este tema en realidad sea muy simple, pero lo complicado es el cálculo de la razón. Lo complicado es leer el enunciado, esos serían los grados de dificultad, pero propiamente la aplicación de conceptos que me lleva el procedimiento no tiene mucho grado de dificultad. Bueno, entonces aquí la distancia, siguiendo el mismo orden, es la ordenada de la A menos la ordenada del punto C, dividida entre la ordenada de la A menos la ordenada del punto B, y eso debe ser 1/3. Hago ahora la sustitución numérica, y en la sustitución numérica la ordenada de la A estoy viendo que es -1, menos la ordenada de la C, que el punto C no tiene ordenada que conozca, por lo tanto lo dejo en una y eso lo divido entre una ordenada de la A, que ya habíamos visto que es -1, y menos la ordenada de la B, que en este caso sí la tengo, y que es 1/3, es menos de fórmula, y el 3 del valor de la ordenada. De aquí entonces, esto es 1/3. De aquí entonces lo que hago son operaciones. Recordemos que solamente donde se puede hacer, el -1 menos y no se puede hacer la operación, sigue quedando -1 menos y. Y en la parte de abajo se aplica la ley de la suma porque los dos números son negativos, quedándome un -4, y eso va a ser 1/3. Una vez que ya hice la operación, me voy ahora a hacer las operaciones inversas, el concepto que ya habíamos visto hace ratito, y eso implica que aquí tengo un -4, este -4 va a multiplicar al numerador, si multiplica el numerador, por lo tanto, en el miembro derecho me va a quedar un -4 por 1, que es -4, y hago el mismo concepto de operación inversa con el 3. Este 3 tiene que multiplicar al numerador del miembro izquierdo, aplicando la propiedad distributiva. Con que me escriban operación inversa es más que suficiente. Y entonces aquí me queda un -3, menos 3y. De ahí, como no puedo hacer la operación entre -3 y -3y porque no son términos semejantes, voy a hacer otra vez operaciones inversas. Está bien, ya está. Al hacer otras operaciones inversas, me doy cuenta que el que puede hacer una suma de términos semejantes es este 3. Entonces la operación inversa al -3 es la suma. Eso quiere decir que le voy a sumar 3 en el miembro derecho. Y si voy a sumar 3, entonces me va a quedar -4 más 3, que por ley de la resta me queda un -1. Predomina el signo más grande, que es el negativo. Y de este lado me queda un -3y. Como no puedo multiplicar -3 por la y, vuelvo a realizar la operación inversa. Y eso implica entonces que el -3 que está multiplicando va a dividir al miembro derecho. Por lo tanto, esto me queda un -1 entre un -3, y esa va a ser la coordenada de la y. Por lo tanto, ya conozco la coordenada de la y, que es 1/3. Sabemos que menos entre menos es más. Y aquí escribo entonces 1/3. Y esta es la coordenada del punto C. Si ustedes observan el punto C, pues sí puede estar en 1/3, menos 10 tercios como 1/3. Por lo tanto, puedo considerar que está bien, que hice bien todas las operaciones, toda la aplicación de conceptos y obviamente la decisión en mi procedimiento. Y con eso ya tengo el punto C. Entonces, fíjense cómo lo único que debo de hacer es fijarme bien en la fórmula, que eso viene de la figura, considerando que voy a comenzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y una vez de ahí, pues hacerle las abscisas, hacerle las ordenadas. Eso va a resultar solamente en ecuaciones de primer grado. Y en el momento que yo veo en mi esquema que las coordenadas coinciden con la posición que yo previamente determiné, pues ya puedo decir que el ejercicio está bien, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el punto D. O sea, el mismo procedimiento vamos a hacerlo para el punto D. Solamente la parte importante, como les había dicho, es el cálculo de la fórmula. Lo demás, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, vámonos ahora
hacerlo, pero para el punto D, perdón, vamos a obtener la fórmula para el punto D. Sabemos que básicamente es la proporción, y ahora en lugar de hacerlo de izquierda a derecha, lo voy a hacer de derecha a izquierda, solamente para que observen que pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo determino la distancia del extremo derecho, que es B, al punto D, y lo relaciono con la distancia del extremo derecho, que es B, al otro extremo final, que es A, entonces curiosamente me voy a dar cuenta que la distancia de B a D es esta, que es un salto, y la distancia de B hasta A es 1, 2, 3 saltos. En otras palabras, la de BD me da 1, la de BA me da 3, y resulta que me dio el mismo número que me dio en la fórmula pasada, pero ahora fue porque comencé de derecha a izquierda. Si hubiera comenzado de izquierda a derecha, pues la fórmula no hubiera sido 1/3, sino hubiera sido 2/3, pero pues nada más es para que vean que de todas maneras, no importando que sea la misma, que se vea similar, pues cambia, ¿no? Entonces, hago lo mismo, ya que tengo la fórmula, hago la sustitución. Acuérdense que primero hago la sustitución en las abscisas, por llevar un orden. Si quieren hacerla en las ordenadas también se puede. Y entonces aquí me queda que es la abscisa del punto B menos la abscisa del punto D, y lo van a dividir entre la abscisa del punto B y se lo van a restar a la abscisa del punto A, y eso debe ser 1/3. Ya que hice la sustitución de las abscisas, hago la sustitución numérica. La abscisa de la B es 4, la abscisa de la B es 4, menos la abscisa del punto D, que no lo conozco, por lo tanto le digo que aquí es una X, y lo divido entre la abscisa del punto B, que ya habíamos dicho que es 4, y le resto la abscisa del punto A, donde la abscisa del punto A es un menos 7. Es un menos 7. Y eso debe de ser 1/3. Nada más dejen verifico. La abscisa de B es 4. ¿Sí? La abscisa de A es menos 7. Sí. Entonces ya con eso, pues yo ya puedo proceder a la aplicación de todos los conceptos para poder tener mi procedimiento. Sabemos que el primer concepto es operación, porque se puede hacer la operación. En el numerador no puedo hacer operaciones. En el denominador hay un menos por menos, que es más. 4 más 7 me da 11. Y en el miembro derecho me sigue quedando 1/3, lo cual ahí no se pudo hacer nada. Como ya no hay términos semejantes, me voy a operaciones inversas. Ya habíamos visto cómo hacer la operación inversa. Por lo tanto, simplemente ya voy a aplicar la operación inversa. Aquí tengo un 12 menos 3x igual con 11. Ya estoy aplicando la operación inversa. Me voy otra vez a la operación inversa. Habíamos dicho que tiene que ser relacionado a los términos semejantes. Por lo tanto, en el miembro derecho me queda un menos 1. En el miembro izquierdo me queda menos 3x. Y al hacer nuevamente la operación inversa, me queda que el menos 1 va a ser dividido entre el menos 3, y ese va a ser el valor de la abscisa. Lo único que hice fue ya aplicar los conceptos directamente y yo obtengo el resultado. Por lo tanto, el punto D ahora va a tener una abscisa que es 1/3. Menos entre menos me da más, y este es 1/3. Ahora bien, si ustedes ven en la figura, mi punto D yo lo puse un poquito a la izquierda, pero igual y me equivoqué y debió de ser sido un poquito a la derecha. De todas maneras está cercano a lo que se ve del 1/3, y puedo considerar que aunque en mi esquema se ve un poquito diferente, pero el resultado está bien. Recuerden que mucho depende de la división que estoy haciendo y de cómo estoy haciendo mi figura. Bueno, hacemos lo mismo, pero ahora para las ordenadas. Otra vez vuelvo a reescribir mi fórmula. Acuérdense que respeten la fórmula. Y aquí tengo una distancia de B a D entre una distancia de B a A, y que esto habíamos determinado que es 1/3. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer va a ser sustituir las ordenadas. Y al sustituir las ordenadas, esta es la ordenada de la B,
menos la ordenada de la D dividida entre la ordenada de la B menos la ordenada de la A, y esto me da 1/3. De aquí hago la sustitución numérica. La ordenada de la B la voy a ver, la ordenada de la B es 3, la ordenada de la B es 3, aprovecho que también está aquí abajo y le voy a restar la ordenada de la D, que no la conozco, y que dijimos que esta es una Y. Profe, Y está dime. haciendo otra vez la puta fórmula de la D. Ajá, sí es la misma fórmula, solamente que ahora debo de hacerlo con las ordenadas. Acuérdate que las dos, la fórmula se utiliza en la abscisa y en la ordenada. Si te das cuenta de aquí arriba, Ok. aquí la misma fórmula, aquí la fórmula de la C es la misma para la abscisa y para la ordenada. Entonces vas a utilizar la misma fórmula, lo único que va a cambiar es que vas a sustituir abscisas o que vas a sustituir ordenadas. ¿Sale bien? Me confundí, gracias. Sí, está bien. Gracias a ti. Cualquier duda díganmela, ¿eh? Acuérdense que ustedes están aprendiendo y lo importante es que expresen todas sus inquietudes, ¿no? Todas, o sea, aflórenlas para que no haya ninguna complicación cuando estén haciendo la tarea o cuando vayan a aplicar la evaluación, ¿no? Y luego me voy a la ordenada de la A. La ordenada de la A es -1. La ordenada de la A es -1. -1, y esto es 1/3. Si se dan cuenta es lo mismo, obviamente en la sustitución me dan diferentes valores y tengo que aplicar diferentes conceptos, pero es el mismo procedimiento. La operación en el numerador no hay nada que hacer, sigue siendo 3 menos y. En el denominador menos por menos me da más, me queda +1, 3 más 1 me queda 4, y eso también es 1/3. Vuelvo a repetir, hace ratito la fórmula la hice de izquierda a derecha y ahorita la estoy haciendo de derecha a izquierda. El 1/3 por eso es el mismo, aunque obviamente pudiera variar, ¿no? Bueno, voy a hacer operaciones inversas. Sabemos que el 4 multiplica el 1, el 3 multiplica el numerador, por lo tanto me queda un 9 menos 3y igual con 4. Continúo haciendo operaciones inversas, considerando que deben de sumarse términos semejantes. Por lo tanto aquí tengo un más 9, la operación inversa es una resta, esa resta la voy a hacer sobre el 4, y entonces aquí me va a quedar un -5. De acá me sigue quedando un menos 3y, fue la ley de la resta, por eso quedó el -5, y por último, al volver a hacer la operación inversa, el -3 está multiplicando, la operación inversa es dividir, por lo tanto el -5 va a ser dividido con el -3, y ese va a ser el valor de la ordenada, y con eso ya tengo el valor de la ordenada. Por lo tanto, si hago la división, me queda entonces que la ordenada es 5/3, y si yo observo la figura, 5/3 es un poquito arribita de 1, casi llegando a 2, y si se dan cuenta como que coincide, o sea, si está bien, de acuerdo al esquema, coincide con lo que tengo, puedo considerar que está bien, y de ahí pues ya concluir el ejercicio. Entonces, solamente acuérdense, la fórmula ahí es lo delicado. Siempre empiecen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero que sean los dos. Y una vez teniendo la fórmula, la misma fórmula se aplica para la abscisa y se aplica para la ordenada. Y dependiendo del punto que quieran ustedes obtener, pues va a cambiar los saltos de rana que va a ser relacionado a la obtención de la fórmula. ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen dudas, si no han terminado de copiar, hagan una captura de pantalla y luego la pegan en Word, luego para que no la pierdan, y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a dejar de compartir pantalla porque voy a cambiar de lienzo. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a utilizar otro lienzo para el otro ejercicio. Ok, ya tengo la otra. Otra vez voy a compartirles la pantalla. Ya el lienzo está en blanco. Entonces vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2, y les voy a cambiar un poquito el enunciado. El enunciado ahora va a ser: calcula las coordenadas
coordenadas del punto Q que quintuplica la distancia del punto A respecto al punto B y considerando que Q está afuera del segmento AB con A de coordenadas 5, -1 y B de coordenadas -3,4. Bueno, entonces ya saben, siempre que está el ejercicio, lo primero que debo de hacer es hacer el bosquejo, hacer la gráfica, ese siempre me ayuda. Y entonces trazo el eje de las abscisas, trazo el eje de las ordenadas. El punto A está en 1, 2, 3, 4, 5, -1. Ubicamos ahí el punto A. Ubicamos también el -3, 4. -1, -2, -3. 1, 2, 3, 4. Por aquí está el punto B. Y ahora la parte importante es que en este segmento AB no va a estar el punto Q, sino el punto Q va a estar afuera de este segmento. Entonces, como va a estar afuera, puede ser que esté a la izquierda de B o puede ser que esté a la derecha de A, que eso es lo que me va a decir el enunciado. Por eso es importante leer el enunciado y entender lo que me está diciendo. Entonces dice, calcula las coordenadas del punto Q. Entonces el punto Q ya dijimos que está a la izquierda o está a la derecha. Que quintuplica la distancia del punto A. Si se dan cuenta, quintuplica quiere decir que es 5 veces la distancia del punto A respecto al punto B. Por lo tanto, como es 5 veces la distancia del punto A respecto al punto B, yo me doy cuenta que hay una distancia que es más grande. Entonces, ahí es donde viene la fortaleza cuando estoy leyendo. Entonces, la fórmula menciona que la distancia del punto Q al punto A respecto al punto Q con respecto al punto B, ¿sí se dan cuenta? Que dice, el punto Q, que multiplica la distancia del punto A, ahí está, del punto Q al punto A, con respecto al punto B, del punto Q al punto B. Aquí es donde tengo que escribir la fórmula, pero el mismo enunciado me lo dice, porque dice que la distancia del punto Q al punto A quintuplica la distancia del punto Q al punto B, porque es con respecto al punto B. Y de ahí, directamente en el enunciado, yo ya tengo mi fórmula, yo ya tengo mi razón, yo ya tengo la relación que tengo entre mis distancias. Pero eso se obtiene directamente del enunciado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos leyendo el enunciado. Y eso quiere decir que entonces nunca utilicé una división en el segmento como lo que hice en el ejercicio pasado. Entonces va a haber algunos ejercicios donde en el enunciado me den la... O sea, el 5 salió de lo que nos dice el ejercicio de quintuplica. Exacto, de ahí sale el 5 del quintuplica. Obviamente si fuera sextuplica, triplica, cuatriplica, septiplica, pues ya va a cambiar, ¿no? Sí, y el 1 de abajo es porque nada más es quintuplica, ¿no? Ajá, porque nada más es quintuplica, o sea, dice quintuplica con respecto al otro.
Es como si yo te dijera, yo tengo el triple de edad que tú, entonces yo sé que mi edad es 3 veces la tuya. Y la tuya sería 1, por decirlo así, ¿no? Si ya me dices que tienes 15 años, pues ya te podría decir que yo tengo 45, ¿no? O sea, considerando esa situación. O sea, no es necesario conocer la otra porque la otra es la referencia y la referencia siempre hace alusión a la unidad. ¿Sale bien? Sí. Ok, bueno. Así lo mismo en todos los ejercicios, creo que son como 28. Se van a dar cuenta de que en algunos me dicen directamente en cuántas partes debo dividir el segmento y en otras, en el mismo enunciado, con diferentes palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, etcétera, artículos, me dan la relación. Entonces, el mayor grado de complejidad está precisamente en el enunciado, en cómo leer el enunciado y cómo determinar la fórmula. Ese es el grado de complejidad. Lo demás pues ya es más sencillo, así que si tienen alguna duda, pues nada más mándenmela por WhatsApp, ya saben, y y les respondo, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya tuve esto, ahora lo importante sería entender dónde está el punto Q. Entonces, por lo que dice, yo puedo experimentar y decir, a ver, si yo estoy diciendo que aquí afuera del segmento está el punto Q, yo les pregunto, ¿esta distancia de QA es 5 veces esta distancia de QAB? Esta primera distancia, No. pues No. no, porque esta es más chiquita, ¿no? ¿Sí se dan cuenta que esta es más chiquita? O sea, esta es más ¿Puedes chiquitita. repetir la pregunta, por favor? Ajá, va aquí. Yo te pregunto, si este es el punto, si este fuera el punto, se cumple que la distancia de QA, o sea, esta distancia es 5 veces esta distancia, o sea, esta que está No, aquí porque la medida es más chica, ¿no? es más chica, no se cumple. Entonces ¿sí se dan cuenta cómo, ¿Cuánto, no? ajá, sí se dan cuenta que, Tiene que ser al revés. O sea, exacto, debe ser al la revés. más larga tiene que ser la referencia de QA. Exacto. Entonces sí se dan cuenta que en el enunciado está el, en el enunciado está la razón, la proporción, la fórmula. Pero en la figura yo debo también interpretar dónde se cumplirá. Y como dijo su compañera, exactamente, ¿no? El punto Q debe de estar de este lado. Para que, ahora sí, la distancia de QA, esta distancia sea 5 veces, esta distancia. Y si es 5 veces, entonces ahora sí se ve que el punto está del lado izquierdo. Pero eso no es algo que me hayan dicho al principio, sino es algo que se determina a través del enunciado e interpreto el enunciado. En otras palabras, analizo el enunciado y determino la posición. Por eso les digo que se llama geometría analítica, porque tienen que analizar los enunciados, tienen que analizar las coordenadas, tienen que analizar la fórmula, tienen que interpretar los resultados. Y eso es el grado de complejidad de geometría analítica, porque ahora deben de tomar decisiones, o deben de argumentar, o deben de explicar, o deben de argumentar. Eso es lo complicado, digamos, en analítica, ¿no? Bueno, continuando con esto, como yo ya tengo la fórmula y ya sé que el punto debe estar allá, pues ahora sí, ya puedo empezar a hacer la respectiva sustitución en abscisas. Permítame tantito. ¿Cuál clase, bebé? ¿Qué clase tenemos? Educación física. Tenemos educación física. ¿Por qué tenemos educación física? Se me cayó la raíz. Ten cuidado con eso.
vas a dar educación física o qué? ¿Cómo se llama? Candy. ¿La regresa rápido? Ya regresé, disculpen, tenía que conectar a mi hija para su clase de educación física. Bueno, entonces, lo importante, como les había dicho, es el enunciado, llego a la fórmula y luego hago la sustitución de la abscisa. Y eso quiere decir entonces que aquí voy a escribir una abscisa de la Q menos una abscisa de la A entre una abscisa de la Q menos una abscisa de la B, y esto va a ser 5. Continuando con eso, ya sabemos que la abscisa de la Q no la conozco. Acuérdense que van a hacer sustituciones numéricas. La abscisa de la Q no la conozco. La abscisa de la A es un 5 dividido entre la abscisa de la Q, que no la conozco, menos la abscisa de la B, que es un menos 3, y eso es igual a 5. Ya teniendo eso, recordemos que lo que hay que hacer son operaciones. Entonces realizo operaciones, y aquí en el numerador no hay operaciones, sigue siendo x menos 5. En el denominador es menos por menos más, tampoco hay operaciones, se queda un x más 3, y esto es 5. Si ustedes se dan cuenta, relacionado al ejercicio anterior, aquí. Sí, ¿cuál es el material? Como pelotas. Pero chiquitas. Permítame. Todas son grandes. Mi amor. Esas no están las chiquitas. Mira, espinas y no espinas. Ok, ya regresé. Entonces, si se dan cuenta, aquí no hay operaciones, solamente fue la multiplicación de los signos. Entonces, me voy a ir a operaciones inversas. Acuérdense que en operaciones inversas me doy cuenta que aquí tengo un denominador, que es x más 3, y este va a multiplicar al numerador en el miembro derecho. Y eso va a implicar que me va a quedar aquí un 5x más 15 al hacer la propiedad distributiva, el 5 multiplica los dos sumandos. En el miembro derecho no hay número que esté dividiendo, por lo tanto solamente escribo el numerador que está en el miembro izquierdo. Y de ahí vuelvo a hacer operaciones inversas. Si hago operaciones inversas, pues resulta que yo tengo aquí una suma, aquí en la x hay una suma, voy a restarlo con el 5x, que son términos semejantes, y entonces al hacer la resta, esto me va a quedar que es un 4x, y ocurre lo mismo con este más 15, que hago la operación inversa, en lugar de más 15 va a ser una resta, esa resta se la voy a hacer con el menos 5, y entonces aquí me va a quedar un menos 20. Vuelvo a hacer la operación inversa, resulta que aquí hay un 4 que está multiplicando, la operación inversa es dividir, por lo tanto el 4 va a dividir al menos 20, y entonces el menos 20 va a ser dividido entre el 4, y eso va a ser el valor de la abscisa. En otras palabras, ya obtuve el valor de la abscisa, donde el valor de la abscisa del punto Q es un menos 5. Sabemos que menos entre más me da menos, y 20 entre 4 me da 5, y al revisar las divisiones que yo tengo,
pues sí pareciera estar que la Q está en -4 y está en -5. Entonces eso me da un indicio que va coincidiendo. Y si va coincidiendo, pues es un indicativo que lo que estoy haciendo está bien hecho, ¿no? Para que ustedes cuando estén haciendo su tarea o cuando realizan la evaluación, sepan cómo ir verificando que lo que están haciendo está bien hecho. Bueno, hago lo mismo, ahora me voy con la fórmula. Acuérdense que repito la fórmula, la duda que me decía su compañera hace ratito, hay que utilizar la misma fórmula y otra vez vuelve a ser la distancia del punto Q al punto A dividido entre la distancia del punto Q al punto B, y eso habíamos dicho que es un 5. Ya aquí hice la fórmula, hago la sustitución, pero ahora en las abscisas, ya sustituí las abscisas, perdón, en las ordenadas, porque ya calculé las abscisas, va a ser en las ordenadas. En las ordenadas resulta que ahora voy a tener una Y, una ordenada de la Q, que se la voy a restar a la ordenada de la A, y la voy a dividir entre la ordenada de la Q y se la voy a restar a la ordenada de la B, y eso sabemos que es 5. Vuelvo a hacer la sustitución, ahí hacemos la sustitución numérica. La ordenada de la Q no la conozco, que es Y, le resto la ordenada de la A, que es -1, la divido entre la ordenada de la Q, que no la conozco, le resto la ordenada de la B, que es un 4, y eso debe ser igual con 5. Ya que hice la sustitución, hacemos las operaciones. Al hacer las operaciones, aquí tengo menos por menos que me da más, por lo tanto ese es un Y más 1. Y hago las operaciones de acá, que es un Y menos 4, y esto es 5. Aplicamos la operación inversa, debido a que ya no puedo hacer operaciones porque no hay términos semejantes. Y como les había dicho anteriormente, este Y menos 4 está dividiendo, la operación inversa es una multiplicación, por lo tanto me queda aquí que es un Y más 1, igual, aplico propiedad distributiva, 5Y menos 20, y como no puedo sumar términos semejantes, otra vez me voy a las operaciones inversas. Recuerden que debo de buscar sumar términos semejantes, así como lo había hecho hace rato. Aquí tengo una operación suma. ¿Es Y o es 4, profesor? ¿Este de aquí? Este de aquí era Y. Sí. Sí, era Y. Disculpa. Porque se multiplica el 5 por la Y, ¿no? Y 5 por 4, 20. Entonces, hago la operación inversa. Aquí hay una Y que está sumando. La operación inversa resta. Por lo tanto, lo resto en el miembro derecho, perdón. Y me queda un 4Y. Hago lo mismo con el 20. Aquí hay una resta. Aquí hay una resta en el término independiente. La operación inversa es una suma. Se lo tengo que sumar al 1. Por lo tanto, aquí me va a quedar un 21. Y al realizar nuevamente la operación inversa, resulta que el 4 que está multiplicando, la operación inversa es una división. Por lo tanto, el 21 divide al 4. Y ese es el resultado de la Y. Eso implica entonces que ya tengo la coordenada del punto. Y la coordenada del punto es 21 cuartos. Y 21 cuartos es arriba de 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que más o menos se ve que está arriba del 5. Y eso quiere decir que puedo considerar que mi resultado que estoy dando es el adecuado. Entonces, si se dieron cuenta, el cálculo de la fórmula ahora fue por el enunciado, no fue porque yo la tuve que calcular propiamente en la figura. Así que tengan mucho cuidado cuando estamos hablando del enunciado, porque pudiera llevarme cierto grado de complejidad y obviamente equivocarme en el resultado, ¿no? Y también lo que habíamos visto hace rato, que la ubicación del punto Q, pues debe de ser de acuerdo a lo que dice el enunciado, y de ahí hay que analizar para ver si concuerda con lo que está ahí. La otra pregunta que me hizo su compañero era ¿por qué el 1? Pues porque es lo que tomamos en referencia. El quíntuple me indica el 5 y el 1 solamente es la referencia. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿No? Bueno, hace ratito que estaba revisando los ejercicios de esta semana,
hay algunos ejercicios que tienen que ver con los temas de la semana pasada. O sea, se vuelve a repetir pendiente, se vuelve a repetir distancia, se vuelve a repetir punto medio, pero pues simplemente es que se den cuenta que todo se va uniendo. O sea, ya para hacer los ejercicios obviamente sí necesito volver a recapitular los conceptos de distancia, pendiente y punto medio, pero no implica que sean ejercicios más difíciles, simplemente es que pues todo se va uniendo en geometría analítica y que al final del curso pudiera volverles a pedir pendiente o distancia en alguno de los últimos ejercicios, ¿no? Bueno, si ya terminamos, vamos entonces a hacer otro ejercicio para que quede esto bien claro. Y entonces vamos a decir, calcula las coordenadas del punto P que es 3 veces perdón, calcula las coordenadas del punto P, disculpen, aquí me equivoqué, para que la distancia del punto P al punto A sea 3 veces la distancia del punto P al punto B. En la dirección de B hacia A. Acuérdense que ese simbolito que acabo de poner es el símbolo del rayo, ¿eh? Con el punto A de coordenadas menos 5,0 y el punto B de coordenadas 1,2. Ok, entonces ya saben que hay que esquematizar. Dibujo mi eje de las abscisas, mi eje de las ordenadas. El punto A está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí dibujo mi punto A. Mi punto B está en 1,2. Ahí está mi segmento. Y entonces hay que ver esto. La distancia del punto P al punto... la distancia del punto P al punto A es 3 veces la distancia del punto B al punto B. En la dirección B hacia A. Por lo tanto, si me están diciendo en la dirección B hacia A, entonces B hacia allá es hacia A, es hacia allá. Eso quiere decir entonces que el punto P, ya me están diciendo que el punto P forzosamente tiene que estar por aquí. El punto P. Donde aquí ya me equivoqué. Disculpen, como lo estoy inventando, aquí puedo llegar a cometer errores. La distancia del punto P, disculpen, la distancia del punto P al punto B es 3 veces la distancia del punto P al punto A. Ok, ahora sí. Disculpen por la corrección, pero insisto, estoy inventando los ejercicios y entonces a veces se me escapan algunas cosas, ¿no? De todas maneras ya lo verifiqué, ya lo corregí y no hay tanto problema. Entonces fíjense cómo aquí me está diciendo la distancia del punto P al punto B, la distancia del punto P al punto B, déjense las marco, esta distancia del punto P al punto B
esta distancia de aquí hasta acá es 3 veces la distancia que tengo del punto P al punto A. Déjenme cambiarle de color para que sea más bonito, para que sea más visual. La distancia del punto P al punto A. La distancia del punto P al punto A. Y fíjense cómo ahí sí se cumple que esta distancia se ve más grande. La del punto B es el triple que la distancia del punto P al punto A. Entonces, obviamente el enunciado tiene que estar bien escrito. Eso a la hora de la evaluación o los ejercicios está bien escrito. Ahorita lo corregí porque lo estoy inventando. Y ya con eso, entonces ustedes tienen que determinar cuál es la razón. Si se dan cuenta, aquí no hay ninguna razón. Solamente me está dando una relación de las distancias entre los puntos. Entonces, de aquí yo tendría que decir, a ver, si me están diciendo que esta es 3 veces esta, entonces, no sé si se den cuenta que eso quiere decir que este pedacito que está aquí, este pedacito que está aquí, también debe de haber otro aquí y también debe de haber otro aquí, para que en total sean 3 pedacitos con respecto al del punto P al punto A. Esta distancia que estoy marcando en color rosa debe de ser también aquí otra misma distancia y debe ser aquí otra misma distancia, que son los saltos de rana, para que se cumpla que aquí sean 3 brincos, 1, 2, 3 brincos, y en el otro solamente sea un brinco. Por lo tanto, aunando lo que yo tengo en mi enunciado con mi gráfica y con la interpretación que yo veo al analizar, entonces yo puedo escribir mi fórmula. Y la fórmula ahora se basó tanto de la figura como del enunciado. Y entonces, comenzando de izquierda a derecha, yo diría, bueno, vamos a comenzar de derecha a izquierda para cambiarle. La distancia del punto, no, así tiene que ser de izquierda a derecha. La distancia del punto P al punto A con respecto de la distancia del punto, fíjense si lo hago para que lo visualicen de la otra manera. La distancia del punto B al punto A, estoy de derecha a izquierda, con respecto a la distancia del punto B al punto P, va a ser, si ustedes observan, aquí yo tengo un brinco y 2 brincos. Son 2 brincos de B hacia A. Por lo tanto, aquí va un 2. Y la distancia de B hasta P, pues son los 3 brincos que estaba poniendo hace rato. Y entonces la fórmula me dice que la distancia entre la otra distancia de derecha a izquierda, esa va a ser de 2/3. Acuérdense que la fórmula la pueden hacer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero que sea la misma para las abscisas y las ordenadas. Y en este caso, lo que yo estoy viendo en el enunciado me lleva a hacer la gráfica y del esquema poder determinar cuál va a ser la relación. Maestro, Dime, una duda. dime. Ahí en el ejercicio te dice dirección de BA, ¿es ahí donde sacamos la fórmula de la razón? Ah, no, la puedes hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El que te haya agregado esta situación de BA es porque yo te quiero decir que el punto P está en la dirección BA. Porque si yo te hubiera dicho que está en la dirección AB, entonces el punto P hubiera estado del otro lado. Entonces más bien esta partecita es para decirte si el punto está del lado izquierdo o el punto está del lado derecho. Que de todas maneras eso va aunado con la relación que te puse acá de ser 3 veces. Pero ahí como que te ponen varios datos para que en el momento que tú estás haciendo la figura, en el momento que estás haciendo el esquema, sea un poco más claro y no haya confusión, ¿no? Esa es la razón por la que a veces te repiten 2 o 3 veces el mismo dato. ¿Sale bien? Gracias. ¿De qué? Entonces la fórmula, acuérdense, la fórmula siempre puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso no importa. Y lo que venga en el enunciado básicamente es para ver las posiciones de los puntos y los saltos que yo voy a dar para llegar de un punto a otro. Y como ustedes ven en la fórmula, pues las fórmulas provienen precisamente de la figura y del enunciado. Y en el momento que empiezo a hacer la sustitución, ahí es donde en la sustitución me pueden dar cosas diferentes.
Entonces sustituyo abscisas. Y al sustituir abscisas, aquí me queda que es una abscisa de la B menos una abscisa de la A dividida entre una abscisa de la B menos una abscisa de la P. Y eso va a ser 2 tercios. 2 tercios. Ahora bien, ya que sustituí la abscisa, puedo hacer la sustitución numérica. Entonces la abscisa de la B es un 1, la abscisa de la A es un menos 5, dividido entre la abscisa de la B, que es un 1, menos la abscisa del punto P, que no la conozco, y que es una X. Y esto va a ser igual con 2 tercios. Sigo haciendo el procedimiento. Sabemos que al hacer la sustitución, ahora van a operaciones. Un menos por menos me da más. 1 más 5 me da 6. En el denominador no hay nada que hacer porque no son términos semejantes. Y eso es 2 tercios. Hago operaciones inversas. Sabemos que el denominador de un lado va a multiplicar al numerador del otro. Entonces, este denominador va a multiplicar al 2. Por lo tanto, si multiplica al 2, me va a quedar entonces que esto es un 2 menos 2x. Y este denominador va a multiplicar al otro numerador. Por lo tanto, yo me doy cuenta que es un 6 por 3, 18. Y ya que tengo eso, otra vez vuelvo a hacer operaciones inversas, buscando que me queden términos semejantes. Si se dan cuenta, aquí hay un más 2. La operación inversa es una resta, que se puede hacer con la resta con el 18 porque es un término semejante. Y ahí me queda un 16, igual con menos 2x. Y de la misma manera puedo realizar la operación inversa. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es una división. Por lo tanto, el 16 va a ser dividido por el menos 2. Y este va a ser el valor de la abscisa. Por lo tanto, ya puedo entonces escribir que el punto P tiene una abscisa que es menos 8. Más entre menos me da menos, 16 entre 2 me da 8. Y si se dan cuenta, si aquí era menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, pues sí está ubicado donde yo esperaba que estuviera ubicado. Lo cual me dice que no cometí errores en mis conceptos. Y el procedimiento pues está bien. Entonces vuelvo a reescribir la fórmula. La fórmula que es la distancia de B a A dividido entre la distancia de B a P. Papi, mis pelotas no rebotan. Busca unas que rebotan, hay unas que rebotan. No, Sí, hay unas que rebotan, búscalas. no rebotan. Y entonces cuando sustituyo las ordenadas, me queda que esto es una ordenada de la B menos una ordenada de la A dividida No está pareja. entre una ordenada de la B menos una ordenada de la P, y que eso me da un 2 tercios. Busca otra vez. Y entonces cuando hago la sustitución numérica, la ordenada de la B es un 2 menos la ordenada de la A, que es un 0, la ordenada de la B, que es un 2, menos la ordenada de la P, que no la conozco y es la Y, y estos son 2 tercios. Y entonces sabemos que hay que hacer operaciones. Si realizo operaciones, si al 2 le quito todo, nada, me sigue quedando 2. Aquí me queda un 2 menos Y, Ninguna, papi. igual a 2 tercios. Ninguna rebota. ¿Y las más grandes de B? Las más grandes rebotan. La roja friega la amarilla, la azul. Y entonces hago operaciones inversas de la misma manera en que hice por acá, que los denominadores multiplican a los numeradores. Aquí voy a tener un menos 2y que va a multiplicar al 2 al hacer la multiplicación y aplicar la propiedad distributiva. Esto me queda que es 4 menos 2y. Hago lo mismo con el otro denominador. No, se van más para allá, papi. Aquí hay un 3 que multiplica al 2. Y entonces me queda un 6. Para allá. Continúo haciendo operaciones inversas. Sabemos que aquí hay una suma en el 4. La operación inversa es una resta. Voy a hacer la operación inversa porque hay término semejante en el miembro izquierdo. Y entonces al hacer la resta, aquí me queda un 2. Y esto es menos 2y. Continúo con operaciones inversas. Aquí hay una multiplicación, la operación inversa es división. Por lo tanto el 2
del miembro izquierdo va a estar siendo dividido entre el -2 del miembro derecho, y eso me va a dar por resultado la ordenada. Por lo tanto, con eso ya tengo las coordenadas del otro punto, y las coordenadas del otro punto pues es más entre menos me da menos, 2 entre 2 me da 1, y es -1. Y si ustedes observan, pues la P efectivamente sí parece estar como en -1, -1, -2 por ahí, pero pues está cercano a lo que yo dibujé en mi esquema. Aparte, si trazo bien la raya, creo que la P debe de haber estado un poquito más alta. Bueno, entonces de aquí me doy cuenta que este resultado está bien de acuerdo a la posición y a la interpretación, y pues ya concluiría el ejercicio. La diferencia que hay de este con el otro es que aquí tuve que combinar el enunciado con la gráfica, en el otro solamente el enunciado, y en el primero era hacer la división y solamente de la gráfica sacar la fórmula. Ahí es donde les digo que viene el grado de complejidad. Lo demás pues nada más es una ecuación de primer grado. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, entonces hagan captura de pantalla si es que no lo han terminado de copiar, por favor. Y vamos a pasar entonces al siguiente tema, donde el siguiente tema es el ángulo entre dos segmentos. Entonces dejo de compartir pantalla. Agarra otra pelota, bebé. ¿Se llama? Este es división de un segmento en una razón dada. Ok. Ya probé. Entonces, Mediano, grande y pequeño. déjenles vuelvo a compartir otra pantalla. Y no, papi. Y este tema ¿División de un segmento y qué? en una razón dada era el anterior. Y este es Gracias. ángulo. Gracias a ti. Y este es un ángulo. Uy. Ángulo entre segmentos o rectas. ¿Ya te dieron descanso, bebé? Permítame tantito. Pelota. Porque el maestro... Hay algunos que sí le pasan peor, pero hacen los videos más feos. Yo decía que no quise nada de Bella, porque un día tiró esta, papi, cuando jugué una vez con ella. Y no quiero que pase otra vez eso. Porque si se cae, se va a destruir el barquito que hice. Ok, entonces, para calcular el ángulo entre segmentos o rectas, vamos a utilizar una fórmula, pero debo de tener en cuenta lo siguiente. Cuando yo calculo pendientes, recuerden que la pendiente está referido a la tangente del ángulo, pero ese ángulo es con respecto a la horizontal. Eso quiere decir que si yo tengo un segmento con respecto a la horizontal, este va a ser el ángulo alfa. Pero en el ángulo entre rectas voy a tener una recta, voy a tener un segmento, voy a tener otra recta, y este va a ser el ángulo entre rectas, y este lo vamos a llamar beta de manera de diferenciar. Por lo tanto, para calcular este ángulo, el que está entre dos segmentos, se calcula como la tangente de beta, como la pendiente 2 menos la pendiente 1, entre 1 más la pendiente 2 por la pendiente 1. De ahí tengo que entender entonces que voy a tener dos pendientes, la 1 y la 2. Ahora, para nombrar las pendientes, eso se hace de acuerdo al sentido contrario de las manecillas del reloj. Espérenme otra vez. Papi, toma el enfoque. No entendí nada.
¿Le bajaste hasta el cero? Bueno, entonces va de nuevo. La tangente del ángulo alfa es siempre con respecto a la horizontal. Y eso nada más es una sola recta. Pero con beta es referido a 2. Ahora bien, para calcular o para determinar las pendientes, siempre va a ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. Acuérdense que el reloj tiene por acá arriba el 12, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, por acá el 6, luego el 7, luego el 8, luego el 9, el 10 y el 11. Por lo tanto, lo que vamos a estar considerando va a ser el sentido contrario de esa numeración. O sea, del 12 me voy a pasar al 11, al 10, al 9, al 5, 4, 3 y 2. Ese va a ser el sentido contrario de las manecillas del reloj, al revés de cómo está la numeración. Por lo tanto, si yo veo este ángulo alfa, si se dan cuenta, siguiendo esta misma referencia en sentido contrario de la numeración, resulta que el ángulo beta tiene que estar determinado como lo estoy escribiendo. De lo cual resulta que la pendiente 1 debe ser la de abajo y la pendiente 2 es la de arriba. Pero siempre va a ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. De ahí viene que para hacer el cálculo de los ángulos hay que tomar en referencia cuál es M1 y cuál es M2. Entonces, teniendo en consideración eso, vamos a hacer ejercicio 1. Este es el ejercicio 1 de ángulos. Vamos a calcular las medidas de los ángulos internos del triángulo ABC con A en menos 2,1, B con coordenadas 3,5 y C con coordenadas 1, menos 4. Hago mi esquema. Aquí está el eje de las abscisas, aquí las ordenadas. Menos 2,1 me lleva entonces que aquí está mi punto A. Aquí está el punto A. El punto B. El punto B está en 3,5. Entonces aquí tengo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí arriba está el punto B. Y el punto C está en 1 menos 4. Que es 1. 1, 2, 3, 4. Está en 1 menos 4. Y aquí está el punto C. Trazo. Y de ahí entonces puedo empezar a calcular. Entonces vamos a empezar a calcular ángulos. Primero voy a calcular el ángulo vamos a calcular la medida del ángulo este que está aquí. Ahora, este ángulo que está aquí, acuérdense que ya los enseñaron en geometría euclidiana, también debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso quiere decir que si observan este sentido contrario, es como si aquí estuviera el 5, aquí el 4, aquí el 3, aquí el 2. Por lo tanto, el sentido contrario es contrario a la numeración que le estoy mostrando aquí en lo que sería la carátula del reloj, ¿no? Entonces debe ser hacia allá. Eso implica entonces que si ustedes observan, para calcular el ángulo, que lo debo de nombrar ángulo CAB,
para calcular el ángulo CAB, porque primero comienza con el segmento CA y luego termina en el segmento CB, se lo estoy marcando aquí, entonces debe de haber una pendiente 1, y esa pendiente 1 va a ser la pendiente del segmento inicial, que si ustedes observan es la pendiente del segmento AC. La pendiente 1 para este ángulo es de donde inicia, de donde sale el ángulo, considerando que el ángulo siempre se va a representar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Recordando la fórmula de la pendiente, recordemos que aquí es la ordenada de la A menos la ordenada de la C entre la abscisa de la A menos la abscisa de la C. Y entonces ya puedo decir que mi pendiente 1 es la ordenada de la A es 1 menos la ordenada de la C, que es menos 4, entre la abscisa de la A, que es menos 2, menos la abscisa de la C, que es 1. Eso me lleva entonces a decir que hago operaciones y la pendiente de la 1 es menos por menos más, 4 más 1, 5. Aquí es ley de la suma, porque son signos iguales, me queda un menos 3 porque predomina el mismo signo, y entonces ya puedo decir que al hacer operaciones, que la pendiente 1 es menos 5 tercios para poder calcular el ángulo CAB, y que el ángulo CAB lo estoy representando en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora bien, vamos a la pendiente 2. La pendiente 2 es a donde termina el ángulo, considerando el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, donde termina el ángulo, esa va a ser la pendiente 2. Y la pendiente 2, entonces, va a corresponder al segmento AB. Y de ahí nosotros sabemos que la fórmula es la ordenada de la A menos la ordenada de la B entre la abscisa de la... ¿Está bien? Cuando hago la sustitución, entonces me queda que la pendiente 2 es la ordenada de la A, que es 1, menos la ordenada de la B, que es 5, dividida entre la abscisa de la A, que es menos 2, menos la abscisa de la B, que es 3. Al realizar operaciones, entonces me queda que la pendiente 2, aquí es ley de la resta, es un menos 4, aquí es ley de la suma, me queda un menos 5, y al realizar operaciones, entonces tengo que la pendiente 2 es menos entre menos más, y esto es 4/5. Y esta es la otra que voy a utilizar para poder calcular el ángulo CAB. Por lo cual, ya puedo entonces escribir la fórmula. La tangente de beta va a ser, la voy a repetir la fórmula, es M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Ya que tengo la fórmula, realizo la sustitución y entonces está haciendo referencia a la tangente del ángulo beta. Sabemos que el ángulo beta, ahorita que voy a calcular, es referenciado al ángulo CAB. Y esto va a ser la pendiente 2, que es 4/5, y que le voy a restar la pendiente 1, que es menos 5 tercios, y que lo voy a dividir entre 1 más la pendiente 2, que es 4/5, y lo voy a multiplicar por la pendiente 1, que es menos 5 tercios. Solamente estoy haciendo la sustitución numérica. Al hacer operaciones, recuerden que después de la sustitución siempre hay que hacer operaciones. Entonces aquí es un menos por menos es más, y me va a quedar que esto es un 4/5 más 5 tercios. Aquí hago lo mismo, es 1, más por menos me da menos. Si llego a la multiplicación, vamos a hacerlo en la calculadora. Aquí es 4 por 5 es 20, 5 por 3 es 15, y si se acuerdan el 20/15, pues la calculadora lo va a simplificar como 4 tercios. Háganlo en la calculadora y directamente da ahí el resultado, ¿no? Entonces,
vamos a hacer operaciones utilizando la calculadora, y de ahí me queda que la tangente de beta va a ser, déjenme ir por mi calculadora, entonces con la calculadora hago la operación, que son 4/5, le sumo 5/3 y el resultado me da 37/15. Control Z, aquí tengo 37/15, el cual lo voy a dividir entre la resta de 1 menos 4/3, que me queda menos 1/3. Sigo haciendo operaciones en la calculadora y me queda que la tangente de beta es 37/15 entre menos 1/3, y eso me da 37, me da menos 37 menos 37/5. Por lo tanto, ahora lo que hago es la función inversa. Acuérdense que en Mate 2 les enseñaron la función inversa, y la función inversa de la tangente es el arco tangente. Por lo tanto, beta se calcula como el arco cuya tangente es menos 37/5. Y entonces en la calculadora escriben shift tangente, abren paréntesis, escriben el menos 37 fracción 5, cierran paréntesis, le apachurran el igual, y entonces aquí me va a dar un ángulo, al hacer la operación me va a dar un ángulo que es de menos 82.30 grados. Bueno, ahora bien, aquí lo que deben de tener mucho cuidado es cuando les den los resultados negativos, porque ese resultado negativo quiere decir que no es de ese ángulo, sino que lo que estoy obteniendo, este ángulo, este signo negativo, me está diciendo que es del ángulo suplementario. Siempre los resultados me deben dar positivos. Si me da negativo, es que está haciendo referencia al ángulo suplementario, y entonces este ángulo en verde, que dijimos que se llama el CAB, no mide 82 grados, sino el suplementario es el que mide 82. Siempre que les dé el resultado negativo, ahí tengan cuidado, ¿no? Por lo tanto, la medida del ángulo, que es el que estoy calculando, que es el CAB, el ángulo CAB, ese, debido a que fue negativo, y por eso lo estoy haciendo, lo van a calcular como 180 menos el resultado que les dio, que es de 82.30 grados. Y eso les lleva que la medida del ángulo CAB, que es el que estoy calculando, es más 180, es de 97.69 grados. Y como ustedes en su calculadora tienen una tecla que dice bolita, comita, dos comitas, pueden apachurrar esa tecla, y entonces la medida del ángulo CAB es de 97 grados 41 minutos y 45.79 segundos. Entonces esa es otra peculiaridad que va a tener esta fórmula, que si el resultado les da negativo, pues es la del ángulo complementario y hay que hacer el ajuste, ¿no? Esto lo que acaba de sacar lo podemos pegar en la calculadora, ¿verdad? Sí, todo en la calculadora. Sí, te digo, hay una tecla que dice bolita, comita, dos comitas, apachurras esa tecla y directamente te da el resultado. Algunas calculadoras no la tienen, la que sí la tienen generalmente son las que son de tipo Casio. Hay algunas que no son de tipo Casio, sino son de tipo Sharp, o sea, siguen la tecnología de Sharp, y creo que Sharp no tiene esa función, ni tampoco Hewlett Packard, creo. Entonces, en dado caso que no la tengan, no se preocupen, no les voy a exigir que me lo escriban en grados, minutos y segundos, pero sí es necesario que lo sepan porque en física sí muy seguramente se los van a pedir, para que lo tengan ahí al tanto, ¿no? ¿Sale bien? Entonces, ¿cómo se calcula la medida de los otros dos ángulos? Pues de la misma manera.
hay que ver cuál es el sentido de las manecillas del reloj. Se los voy a escribir para que lo tengan como referencia. Y también acuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Por lo tanto, si obtienen dos ángulos, pues el tercero ya se obtiene. Si se dan cuenta en este ángulo que está aquí arriba, siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces es como si aquí estuviera el 7, aquí el 8 y aquí el 9. Por lo tanto, debe de ser en ese sentido. O sea, esta de aquí sería la pendiente 1 y esta de aquí arriba sería la pendiente 2. Porque debe ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. No solo aprendan que es derecha izquierda, izquierda derecha, ni arriba abajo o abajo arriba, sino aprendan el sentido contrario. Y de aquí a aquí ocurre lo mismo. Aquí este segmento es como si fueran las 11, este como si fueran las 12. Por eso el sentido debe de ser hacia allá. O sea, esta sería la pendiente 1 y esta sería la pendiente 2. Dependiendo del ángulo va a cambiar cuál es la pendiente 1 y cuál es la pendiente 2. Obviamente todo va referido al sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces acuérdense de cómo está la carátula y de ahí de ver cómo está la carátula, pues nada, vayan viendo la posición de los números y de ahí es un poquito más fácil determinar cuál es el sentido contrario. ¿Sale bien? Bueno, el día de mañana continuamos con este tema. Ahorita nada más fue la sustitución numérica. El día de mañana ya veremos otras sustituciones donde no es tan directo y que pues conlleva un grado de dificultad un poquito mayor, pero no implica que sea más complejo en el procedimiento, ¿no? O sea, todo es ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado y sistemas de ecuaciones. Así que si no tienen ninguna duda, pues nos vemos la siguiente.